Hoy vamos a hablar del parentesco. Muy bien, muchísimas gracias, Marvin. Gracias, compañeros, por conectarse con nosotros. Vamos a platicar de un tema pequeñito, pero no deja de ser importante. Y vamos a hablar del parentesco. El parentesco dice que es la conexión o vínculo jurídico que existe entre las personas. Este vínculo o conexión puede ser de consanguinidad, que son las personas que descienden de un mismo progenitor. También puede ser por afinidad, de parentesco, que es la conexión o vínculo que existe entre las personas. Esto se da por consanguinidad, por lo que las personas descienden de un mismo progenitor. Les estaba hablando también el parentesco por afinidad. Esto surge entre el marido y los parientes de la mujer, como también entre la mujer y los parientes del marido, ¿verdad? También tenemos el parentesco civil, que nace por la adopción. Esto solo se da entre el adoptante y el adoptado. En el texto que nos dio Marvin aparece el parentesco espiritual. Eh, es pura doctrina porque en la legislación guatemalteca, específicamente en el Código Civil, no existe lo que es el parentesco espiritual. En algunos otros países, como en México, en algunos estados, existe el parentesco espiritual. Ellos tratan de llamarse compadres o allegados, en el caso de algunos estados mexicanos, ¿verdad? Entonces, en Guatemala solo se regula lo que es el parentesco por consanguinidad, por afinidad y el parentesco civil que ya les había platicado. Hay unos conceptos que hay que analizar o más que todo memorizar, ¿verdad? Donde el Código Civil lo establece en el artículo 193, el grado. Dice que el grado es el parentesco que se gradúa por el número de generaciones. Cada generación constituye un grado. Yo hice mi esquema, no sé si ustedes tienen alguna hoja en la mano para establecer los grados en relación a los familiares más próximos hacia nosotros, ¿verdad? Nos vamos a poner a nosotros como ejemplo. En el caso mío, yo estoy como ejemplo en mi esquema. También tenemos definido lo que es la línea en el 194, que es la serie de generaciones o grados procedentes de un ascendiente común. Entonces, no sé si podemos hacer el ejercicio con un esquema de que vamos a ver, dibujemos 9 cuadritos, de arriba para abajo, 9 cuadritos, y 3 a los lados, que los voy a explicar, con eso les voy a explicar lo que es
la línea recta ascendente, descendente y la línea colateral. Dijo 9 y después 3, 3, ¿verdad? Ajá. Entonces, si estamos, compañeros, en su orden, en el cuadro número 5, o sea, en el centro, yo escribí mi nombre y para establecer los grados de parentesco, Giovanni, en este caso, en el cuadro número 5, no le vamos a poner número de generación, sino somos la generación 0. Entonces, en su orden, en este caso yo voy para arriba, están mis padres en el primer grado y después están mis abuelos en el segundo grado. En el tercer grado están mis bisabuelos y en el cuarto grado están mis tatarabuelos. Bueno, entonces esas son las generaciones, ¿verdad? También constituyen primero, segundo, tercero y cuarto grado. Esa partecita es la línea recta ascendente, grado o sea, lo que es el parentesco consanguíneo de forma recta, ¿verdad? Bueno, entonces después, abajo de Giovanni, en este caso, están mis hijos que forman el primer grado. Están mis nietos que están en el segundo grado, mis bisnietos que van a estar en el tercer grado y mis tataranietos que van a estar en el cuarto grado. Esa es la línea recta descendiente, ¿verdad? Que descienden. Eh, Parentesco de consanguinidad, línea recta descendiente. Sí, Giovanni. Ahora por los lados, yo en el lado derecho hice 3 cuadros, ¿verdad? Ahí coloqué en el mismo, en la misma línea donde está Giovanni al izquierdo, no, al derecho, perdón. Coloqué a mis primos. ¿Cómo se da la relación entre yo y mi primo? Mi primo forma parte. Sí, Giovanni. Ahora por los lados, yo en el lado derecho hice 3 cuadros, ¿verdad? Ahí coloqué en el mismo, en la misma línea donde está Giovanni al izquierdo, no, al derecho, perdón. Coloqué a mis primos. ¿Cómo se da la relación entre yo y mi primo? Mi primo forma parte hasta el cuarto grado, línea colateral, ¿verdad? ¿Y cómo es que surge eso? Pues el tronco común es mi abuelo. Mi abuelo forma parte, o sea, está en el segundo grado de las generaciones que tengo para arriba, está en la segunda generación, ¿verdad? Está en el segundo grado, más el grado de mi tío está en la tercera generación, porque el tronco común donde desciende mi padre y mi tío es mi abuelo, ¿verdad? Entonces, la generación de mi padre, de mi abuelo van 2, la de mi tío van 3, y mi primo es quien forma el cuarto grado en la línea colateral. ¿Qué pasa con mis hermanos? Mi hermano no puede ser catalogado como 0 generación como yo, ¿verdad? Tiene que ser como el tronco común es mi padre en este caso.
que ocupa la primera generación, el primer grado. Entonces, mi hermano forma el segundo grado y seguidamente los hijos de mi hermano, que son mis sobrinos, forman el tercer grado. El cuarto grado se extiende hasta son los hijos de mis sobrinos, los que forman el cuarto grado. Línea colateral consanguínea, ¿verdad? El tronco común es la persona que hace posible el parentesco. La línea es la serie de personas que proceden de un mismo tronco común, ¿verdad? ¿Qué pasa con los grados de mi cónyuge? En el artículo, en el 198, en el artículo 198, estipula que el parentesco de afinidad se computa del mismo modo que el de consanguinidad. Vayamos por esa parte. Primero, es lo mismo, ¿verdad? Lo que aquí cambia es son unos nombres nada más. Por ejemplo, en vez de Giovanni, estaría mi cónyuge. Y en lugar de mis padres, serían mis suegros, ¿verdad? Si fueran en el primer grado, ocupa, por ejemplo, en el primer grado de la línea recta descendiente, lo ocupa mi hijo. Entonces, con relación a mi cónyuge, sería mi hijastro, ¿verdad? También lo que es en la posición o en el grado que ocupa mi hermano, sería ocupado por mi cuñado en este caso. Hasta ahí estamos. El parentesco de consanguinidad, compañeros. ¿Qué pasa con el cónyuge por la disolución del matrimonio? Dice que en el Código Civil establece en el 198, concluye por la disolución del matrimonio. En el caso del parentesco con mi cónyuge, se termina o se desaparece con la disolución del matrimonio. Bueno, entonces esto sería lo de afinidad, solo entre los cónyuges. No existe el grado, ¿verdad? Sino ambos están como a la par, digamos, sin formar grado. Yo personalmente traté de investigar un poquito sobre lo que en el texto decía que nos proporcionó Marvin sobre el parentesco canónico. Busqué algo de información, pero no, como que no hay mucha. Lo que pasa es que en cuanto al derecho canónico o lo que hablamos de canónico, es todo aquello que tenga que ver relacionado en tanto a la iglesia. Algunos hacen mención que viene del origen de Adán, que el origen canónico, pues todos descendemos, una línea descendente, ¿va? Descendemos desde Adán. Hay varias generaciones, ahí está la generación que está de Adán, ahí hay otra generación que nace de David, hay otra generación, hay creo que 10 generaciones entre David y no me recuerdo quién otro, si no estoy hasta Daniel. Después de Daniel hay otras 10 generaciones que llega hasta donde está Jesús. Cuando se habla de generaciones es que desde Jesús para atrás, digamos de manera descendente, pues dicen que uno viene descendiendo de Adán. Creo que recuerdo a Adán, después está Abraham, si no estoy mal. Creo que ahí viene de Abraham, hay otra generación. Giovanni, Ujú. perdón, sí, a lo que decía, ¿cómo se llama? De las generaciones canónicas, de lo que decía Marvin, creo que la última generación fue con Noé, desde esa, pues digamos, de ese tronco de parentesco, se podría decir, hablando de forma
espiritual o bíblico, ¿verdad? Si se puede decir, ¿verdad? Ahora bien, mira, acaba uno algo, pasa nada, broma o no, pero a ver, al menos nosotros sí lo sabemos, ¿verdad? Ya los que estudiamos derecho, pero cuando hablamos con gente que no, con personas que no están dentro del orden jurídico y ellos sacan de la broma a la prima se la rima, ¿verdad? Recordemos que uno no se puede casar, ¿verdad? Con la prima porque viene del tronco, o sea, pues del tronco, ya sea ascendiente de consanguinidad. Se le puede explicar también a la gente, ¿verdad? Que la gente a veces no, las personas no comprenden. Ellos piensan de que sí se puede casar uno con la prima hasta el segundo grado, se podría decir, pero en realidad no, que eso llega dependiendo por la línea de consanguinidad colateral, no se puede, ¿verdad? Está respecto a los matrimonios entre primos, pues no está válido. En cambio, en Estados Unidos u otros países, sí es válido, si no estoy mal, ese matrimonio entre primos. Solamente un aporte así. Bien, creo que es muy interesante el tema del parentesco, aunque creo que también hay que verlo desde una perspectiva de que el origen del parentesco no es tampoco meramente jurídico, sino es meramente antropológico y social. Entonces, si no estoy mal, creo que Levi Strauss, creo que Levi Strauss fue uno de los que planteó el hecho de que se hiciera la teoría de la prohibición del incesto, pero meramente como una estructura social. Porque si nos damos cuenta, el parentesco, como mencionaba el compañero Giovanni, como mencionó también el Pablito y como mencionó Marvin, pues viene abordando a través de nuestra historia, ¿verdad? ¿Quiénes son los que nos preceden y quiénes van a ser los que nos van a suceder? Entonces, el parentesco en la historia pues ha sido muy importante porque es la base de la estructura social y también eso otorga derechos también y otorga obligaciones. Por ejemplo, la herencia, las responsabilidades políticas, el parentesco era muy importante para las monarquías y lo sigue siendo. Y como lo decía Pablito, que a pesar de que el comentario de a la prima se le arrima, como estructura es bastante misógino y también bastante, que ya lo hemos superado, pero es muy atinado lo que dice Pablito, es una forma en que no se evitan muchos problemas sociales. Y sucede que en la antigüedad era la mejor forma de guardar el poder. Entonces el parentesco era una herramienta de control político y una herramienta de control económico. Y eso se refleja en la actualidad con los clanes oligarcas, ¿verdad? O las familias que mantienen mucho poder, que ellos valoran mucho el parentesco para poder reclamar sus privilegios y para poder ejercer su dominio político también. Entonces, solamente si nos preguntasen la naturaleza, el origen del parentesco, pues siempre es bueno recordarlo que el origen es meramente antropológico y social antes que jurídico, porque primero existió el parentesco y después se determinó la estructura jurídica que lo regulaba y lo prohibía, porque pues antes no había ningún problema, la gente podía casarse entre familias y no había ninguna incomodidad por ese sentido, pero con la evolución social y con la necesidad de verlo como algo más de ganar poder, de preservar también la genética de la especie, pues ya se prohibieron las situaciones que dan origen a nuestra ley moderna. Solamente, compañeros, sí, creo que estuvo muy interesante. ¿Será que ustedes se pueden casar con su sobrino? ¿La ley me lo permite? A ver, Cristian. No, Marvin, no se puede casar uno con su sobrino. ¿No? ¿Por qué? Porque en el artículo 88 están los casos de insubsistencia. Tienen impedimento absoluto para contraer matrimonio en el numeral 1, los parientes consanguíneos en línea recta y en lo colateral, los hermanos y medio hermanos. Y si ahí dice los parientes consanguíneos, pues aquí viene toda la explicación que Giovanni nos dio a través de estos cuadritos. Y ahí tendríamos, según los cuadritos que nos dijo Giovanni, sería el tercer grado en línea colateral. Es que fíjate que esto del parentesco es bastante complejo y más que todo empiezan a surgir las dudas, por las herencias. Yo siempre he dicho de que de todos los libros del Código Civil, el de la sucesión hereditaria es el más complejo, no el de derechos y obligaciones.
En este caso, por la representación hereditaria, ya sea que el causante, bueno, el heredero fallezca antes del causante, se da una representación hereditaria o por si alguno de los herederos han renunciado a la herencia o la hayan perdido por indignidad, entonces ya empieza a haber una representación hereditaria. ¿Qué pasa con esta representación hereditaria relacionada a este parentesco? En el artículo 930 del Código Civil menciona que solo la línea colateral corresponde a la representación, o sea, corresponde solamente a los hijos y de los hermanos quienes heredarán por strippers si concurren con sus tíos. También en el 931 dice que no hay representación en la línea ascendiente ni de ningún otro pariente fuera de los mencionados en los artículos anteriores. Pero lo curioso está también en el 933, que dice que en caso de testamento solo se efectuarán los herederos y legatarios que sean parientes del testador. Entonces aquí viene todo lo relacionado al parentesco, cómo es que se maneja la línea colateral. Y yo siempre he tenido la duda y no he podido resolver esa duda porque un abogado me dice una cosa, otro abogado me dice otra, pero a mí me surge la duda que en un momento de la representación, en un momento que se dé la representación, los hijastros podrán ser parte de esta sucesión hereditaria. A mí siempre me ha surgido esta duda de que si los hijastros son dignos o podrán tener el derecho de representar a sus padrastros o a sus madrastras en caso de una sucesión. Yo le preguntaba a varios abogados y unos me decían que sí, otros me decían que no. Entonces es algo que a mí me ha quedado un poco turbio, no sé, no tengo esa claridad, pero no sé si ustedes podrían quizás aportar para que yo me quede un poquito más tranquila, porque si bien existe el parentesco por afinidad, la ley del organismo judicial menciona que hasta el segundo grado. Entonces yo entiendo cónyuge y suegra o suegro, cónyuge y quizás hijastros e hijastras. Entonces si se tomara en cuenta ese segundo grado, entonces los hijastros sí pueden o no pueden heredar bueno, ser representantes en la mortual. O no sé si los hice bolas, perdón si los confundí. Recordar que el parentesco, digamos, Michelle ya tiene sus hijos, ¿verdad? Y se casa con David. David ya tiene sus hijos también. Viene David y le pasa un accidente, ¿verdad? Y todo eso. Recordar que cuando existe una sucesión, van de primero la cónyuge, o sea, la sobreviviente, Ajá. La luego superestipa. están los hijos, ajá, los hijos, y luego los padres, ¿verdad? Pero, mira, acá así que es un solo rollo, porque se supone que para comprobar el parentesco de una persona con otra es mediante especificación de Guenava, obviamente el registro correspondiente. Entonces, ahí más que todo tendrían, digamos, en la sucesión, se puede decir, para el momento de hacer todo el trámite y los herederos universales, entonces ahí solo serían partícipes la esposa y los hijos. O sea, como los hijos de Michelle no tenían, ¿cómo se llama ese? Ni un vínculo con el papá. Ningún vínculo con el señor, digamos, con David. Entonces, ahí solo es, digamos, que
los que tendrían derechos serían los hijos de David y Michelle únicamente. Y recuérdense, compañeros, que el parentesco media vez es como, digamos, si, ¿qué pasa? No tuvieron hijos, pero vino el matrimonio, digamos, se murieron, pero adoptaron a un menor de edad, ¿verdad? Entonces ahí, como él ya es parentesco civil, él es digamos, el próximo a ser el heredero universal. Es mediante la certificación que se ve para decir si es parentesco o no al momento de la sucesión. Sí. Tú te estabas hablando en relación al 455 del procesal, si no estoy mal, ¿va? Sí, es que mira, pues, en caso en caso de cuando es sucesión en Italia, Ajá. según el artículo 1000, que es el Código Civil, ahí el 1295, creo, algo así, 1275, si no estoy mal. No tengo ahorita mi código a la mano. Entonces, ahí establece quiénes tienen derecho a la sucesión, a la sucesión hereditaria. En ese caso, como, digamos, yo como había hecho el ejemplo entre David y Michelle, que ambos tenían hijos, pero que ahí, ¿cómo se llama ese? David nunca le dio el apellido a los hijos, o al hijo de Michelle, digamos, nunca lo reconoció, nunca hubo filiación. Entonces ahí, ¿cómo se llama esa? Ahí la única que tiene derecho es Michelle, por el vínculo que le une, que es el matrimonio. ¿Y eso cómo le demostras? Mediante ¿cómo se llama eso? Mediante la certificación del matrimonio de ¿verdad? Sí, sí. Y tendrían también, también en caso de la repartición y todo eso, de la sucesión, serían los hijos de parte de David únicamente, porque son los únicos que tienen derecho, ya que tienen parentesco. De lo contrario, los hijos o el hijo de Michelle, no, porque no existe parentesco ni vínculo alguno. Es que, ¿sabes por qué me surge la duda, Pablito? ¿Por Porque el qué? artículo 209 dice de que los 209 hijos... Ajá, dicen que los hijos gozan de iguales derechos, ya sean que estén creados o no dentro del matrimonio. Y además, porque hay muchos padrastros que realmente empiezan a querer a los hijastros como propios. Entonces empieza a dar una posesión notoria del Estado. Entonces, por la posesión notoria del Estado que hablábamos sesiones anteriores, me surge la duda. Por eso muchos abogados, bueno, 3 a los que yo les pregunté, me dijeron sí, luego me dijeron no, y luego me dijeron que sí. Porque recordemos que la posesión notoria del Estado, incluso que se aplique más al hecho de relación entre padre e hijo en consanguinidad, pero pues también está, por eso me surge la duda, pero si tú dices de que no tiene derecho, pues yo te creo. Ya pues, dice el artículo 209, los hijos procreados fuera del matrimonio gozan de iguales derechos. O sea, yo estoy casado, tengo mis 2 hijos, pero fuera de matrimonio, yo tuve otro hijo,
No otros dos, porque si no me van a sonar muy, muy mal. Otro hijo. Entonces, él tiene igual derecho que los dos hijos que yo tuve dentro del matrimonio. A eso es a lo que se refiere el artículo 209. Media vez existe afiliación, o sea que yo lo haya reconocido, ¿verdad? Hablando coloquialmente, ¿verdad? Entonces, él tiene derecho, al igual que los otros dos, ya que yo lo reconocí. A eso se refiere el artículo 209. Okidoki. Es que ellos no cuentan como hijastros, ellos son meros hijos No. de Ellos Pablito, son digamos. meros hijos. Ajá. Ellos son tus meros hijos con otra mujer, pero por lo menos tienen tu sangre de todos. Ajá. Ahora Correcto. los hijastros Eso, es de que yo me haya casado con alguien y solo son mis hijos, va. Y luego vengo yo y me quiero casar con Pablo, pero ellos no son hijos de Pablo, son sus hijastros, si es que él los reconociera, o sea, son sus hijastros solo por, como yo me hice bolas, pero no son sus hijos de sangre, digamos. Ellos sí no tienen derecho a representarme a mí en una sucesión. Ajá. Ellos no tienen derecho. salvo si Pablo desea reconocerlo. Ah, sí, Digamos, sí. ahora viene Pablo y Imagínate si ya reconoce. está, pero si nació primero dentro del matrimonio, ya no tiene chiste que lo reconozca alguien más porque ya está reconocido por alguien. Correcto. Y yo lo Media digo vez. porque también dice en la última línea de ese artículo dicen, para que vivan en el lugar conyugal se necesita consentimiento expreso del otro cónyuge, entonces yo por eso asumo Ujú. que también hablan de hijastros, pero creo que ya me quedó claro con lo que dijo Pablito.